A propósito de conmemorarse la muerte del libertador Simón Bolívar, el diputado Juan Pablo Guanipa ofreció declaraciones en torno a cuáles son las expectativas políticas que se tienen para el año 2019. Veamos y escuchemos cuáles fueron sus declaraciones. Simón Bolívar fue un luchador por la libertad, fue un luchador por la república, fue una persona que dedicó su vida al servicio público, que dedicó su vida a luchar por la Venezuela que queremos construir. Y hoy por hoy, cuando sabemos que Bolívar dedicó su vida a la patria, lamentablemente hay dictadores en Venezuela que utilizan la patria como un comodín, que hablan de que quieren a la patria venezolana pero la humillan, que hablan de que están dispuestos a luchar por Venezuela pero intentan acabar con la libertad de cada uno de los venezolanos, intentan acabar con la posibilidad de que el país eche hacia adelante. Esa dictadura, ese cáncer que se ha enquistado en Venezuela, nosotros tenemos la obligación de extirparlo. Y un día como hoy, un día de la patria, un día cuando conmemoramos los 188 años de la muerte de nuestro libertador, tiene que servir para que reasumamos el compromiso de liberar a Venezuela, de liberar al Estado Zulia, porque es cierto que el Zulia, por no arrodillarse, ha tenido una actuación mucho peor en contra de él. El Zulia, por tomar la decisión de no ir a la Asamblea Nacional Constituyente, ha recibido todos los agravios por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Pero así como decimos eso, también decimos que el Zulia será punta de lanza en la libertad de Venezuela, que el Zulia será punta de lanza en la liberación de nuestro país, que este país merece ser liberado y que todos tenemos la responsabilidad de luchar para que eso sea así. Hoy en Día de la Patria, nosotros estamos reasumiendo el compromiso de liberar al Zulia y de liberar a Venezuela. Y que asumamos toda la responsabilidad de luchar por reconstruir nuestro país. Lo que hoy vive nuestra patria es absolutamente inaceptable. Es inaceptable que nuestros niños, nuestros ancianos mueran porque no tienen alimentos. Es inaceptable que muera la gente en los hospitales porque no hay cómo atenderlos. Es inaceptable que no contemos con servicios públicos. Es inaceptable que se haya reducido la posibilidad de comunicar lo que pasa en Venezuela porque los medios de comunicación son perseguidos. Es inaceptable que nuestros presos políticos estén allí donde no deben estar. Es inaceptable que hayan matado gente solo por mantenerse en el poder. Y hay que recordar también, en días como el día de hoy, lo que Bolívar decía en su discurso de Angostura. Decía que la patria venezolana tenía que rescatarse hacia la república. Decía además que el ejército venezolano era un ejemplo de heroísmo republicano. Decía que ese ejército había dado su vida por la libertad. Y decía Bolívar que a ese ejército no le había importado el poder, no le había importado el dinero, no le había importado ni siquiera la gloria, que solo le importaba la libertad de su país. Y yo me pregunto, ¿la Fuerza Armada Nacional en este momento puede decir lo mismo? Que no le importa el poder, que no le importa el dinero, que no le importa la gloria, sino que le importa la liberación de nuestra patria. Actúen en consecuencia, integrantes de la Fuerza Armada Venezolana. Ustedes tienen la responsabilidad de lograr lo que decía Bolívar en su discurso de Angostura. Decía Bolívar que Dios concede el honor más grande a las Fuerzas Armadas que están dispuestas a respetar la voluntad del pueblo. Y hoy nosotros queremos ejercer la soberanía del pueblo venezolano. Y lo queremos ejercer porque cada uno de los venezolanos tiene derecho a decidir qué es lo que queremos acerca de nuestro futuro. Y no podemos seguir en manos de unos dictadores a quienes solo les importa el poder y no les importa la situación a la que han llevado a nuestra patria venezolana. Por eso hoy queremos ratificar el compromiso de seguir luchando por Venezuela y de seguir luchando desde dos perspectivas. La perspectiva política, seguimos ejerciendo presión en todos los órdenes hasta lograr la liberación de Venezuela. La perspectiva social, hoy queremos anunciar al Zulia y a Venezuela que nosotros estamos dispuestos, y lo vamos a hacer, a abrir las puertas del país para recibir toda la ayuda en materia de medicinas y de alimentos que sea necesaria, independientemente de lo que diga la dictadura de Maduro, para poder atender al pueblo de Venezuela, que está pasando por una situación inaceptable. Así que hoy es momento para ratificar la disposición de lucha. Esa lucha tiene que ser en unión, pero unión alrededor del logro de la liberación de Venezuela. No unión para entregarnos, no unión para sucumbir, no unión para que Maduro siga
ejerciendo ilegítimamente el poder. Es unión para sacar a Maduro, es unión para liberar a Venezuela de la situación que está viviendo. Esa es la unión que estamos exigiendo, esa es la unión que estamos logrando. La unión no solo de los partidos políticos, sino la unión de todos los sectores de nuestra sociedad. Aquí es necesario que estemos todos en comunión, que estén los partidos políticos, que estemos los ciudadanos, pero que estén también los trabajadores, los empresarios, los estudiantes, las autoridades universitarias, las iglesias, todos los sectores de nuestro país. Tenemos que unirnos para lograr liberar a Venezuela. Y ese es el gran esfuerzo al que los estamos convocando hoy desde el Estado Zulia. Los estamos convocando a la unión para sacar a Maduro, no la unión para normalizar las cosas, no la unión para que él se quede y entregue algunas prebendas, no. Es la unión para liberar a Venezuela de esta situación que estamos viviendo. Y desde el Zulia decimos que estamos dispuestos a acompañar toda esa lucha política, toda esa lucha social, para lograr que el pueblo de Venezuela pueda reivindicarse y para que podamos rescatar la democracia venezolana y para que podamos rescatar la soberanía del pueblo de Venezuela. A todos los sectores de nuestra sociedad, a los sectores institucionales, a los sectores de la sociedad civil, todos estamos llamados a vencer el miedo, que el miedo no se convierta en la puerta que se cierra para que no luchemos por la libertad de Venezuela. Es obvio que esta dictadura intenta meterle el miedo en las venas a los venezolanos, pero nosotros tenemos la responsabilidad de vencer ese miedo, de salir y de luchar por la liberación de Venezuela. Así que ratificamos el anuncio que estamos haciendo. Seguiremos luchando políticamente, ejerciendo toda la presión que sea necesaria para lograr liberar a nuestro país. Y desde la perspectiva social estaremos luchando para recibir desde distintas partes del mundo todo el aporte que sea necesario en medicinas y alimentos, especialmente para que nuestras familias puedan estar un poco mejor y podamos superar esta situación mientras seguimos luchando por el cambio político en Venezuela, mientras seguimos luchando por extirpar el cáncer que significa Nicolás Maduro ejerciendo ilegítimamente la presidencia de la República. Y tenemos dos fechas importantes en los próximos días. El 5 de enero para ratificar la democracia en Venezuela, para ratificar que el poder legítimo que tiene este país es la Asamblea Nacional, para hacer una elección democrática de los integrantes de la directiva de la Asamblea Nacional y ratificar el talante democrático de quienes estamos en ese espacio de poder. Pero el 10 de enero es una fecha en la que se demostrará el totalitarismo de Nicolás Maduro, que se juramentará como presidente sin serlo, se juramentará como presidente sin haber sido electo por el pueblo de Venezuela. Y yo me pregunto en este momento, ¿para qué ha servido la Asamblea Nacional Constituyente que ellos se permitieron convocar y elegir sin concurso del pueblo de Venezuela? Esa asamblea que dijeron que iba a resolver todos los problemas del país y con lo que ha hecho es profundizar los problemas de Venezuela. Así que esas dos fechas, 5 de enero, 10 de enero, son dos fechas fundamentales para que ratifiquemos nuestro talante democrático y para que anunciemos a todo el país que seguiremos luchando hasta sacar a Maduro, restituir la democracia e iniciar un proceso de reconstrucción de esa Venezuela que todos soñamos. La Venezuela del progreso, la Venezuela del bienestar, la Venezuela productiva, la Venezuela del emprendimiento, la Venezuela del estudio, la Venezuela del trabajo, la Venezuela de todos los venezolanos que queremos reconstruir nuestra patria, la Venezuela de todos los venezolanos que somos la gran mayoría de este país que quiere vivir en paz, que quiere vivir en libertad, que quiere decirle al mundo entero que Venezuela es un gran país y que ese gran país va a hacer todo lo que sea necesario, no solo para rescatar la libertad y la democracia, sino para reconstruirnos como sociedad y para luchar para que cada uno tenga oportunidades y que esas oportunidades se conviertan en progreso y en bienestar para todo el pueblo de Venezuela. Así que adelante, vamos a seguir luchando y vamos a seguir demostrando que este es un pueblo que tiene que ver con Bolívar, que este es un pueblo que recuerda a todos los que dieron su vida por la libertad de este pueblo venezolano y que vamos a estar a la altura de esas personas que tomaron la decisión de salir a la calle para luchar por la libertad y que vamos a lograr la unión, pero la unión para lograr la liberación de la patria venezolana. Pero el tema del 5 de enero, hay rumores de que algunos partidos no quieren acatar pues, este pacto de alternabilidad de la Junta Directiva. El 5 de enero, los diputados de la Asamblea Nacional tenemos la responsabilidad de elegir una nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Hay un acuerdo suscrito
por diversos partidos políticos, por la mayoría, yo diría todos los partidos de la oposición venezolana, y no hay nada que indique que ese acuerdo no va a ser respetado. Por tanto, el 5 de enero vamos a la relegitimación de una directiva de la Asamblea Nacional, demostrando no solamente el talante democrático de los integrantes de la Asamblea, sino además demostrando que ese es el poder donde reposa la soberanía popular, y que vamos a seguir luchando para que se respeten sus competencias y para que desde la Asamblea podamos organizar no solo la liberación del país, sino la transición que hace falta para que el país pueda retomar la democracia y la elaboración de un plan de gobierno que permita que inmediatamente salgamos de esta dictadura de Nicolás Maduro, podamos iniciar un proceso consensuado de reconstrucción nacional. El diputado Juan Pablo Guanipa aseguró que el 5 y el 10 de enero del 2019 son dos fechas importantes en el aspecto político. Además, aseguró de que no existe indicios de que no se cumpla el pacto de alternabilidad en torno a la escogencia de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Desde Maracaibo, Estado Zulia, les reportó María Carolina Quintero para BPI TV.